Hola, muy buenas tardes a todas y a todos, muy bienvenidos a esta instancia en que la Cámara de Comercio de Santiago conversa con constituyentes, esta vez con Felipe Arboe. Hola, muy buenas tardes Felipe, muy bienvenido, muchas gracias por estar acá, sabemos que tienes algo de trabajo ahí en armonización, así que agradecemos muchísimo poder contar contigo hoy. Para presentarte un poquito, Felipe Arboe es abogado en la Universidad Central, desde enero del 2006 hasta diciembre del 2008 ejerció como subsecretario del Interior, cargo que renunció para ser candidato a diputado, cargo que ejerció desde el 2009. Después, en 2013, resultó elegido como senador por Biobío Cordillera, cuyo periodo finalizó anticipadamente en enero del 2021 para ser candidato a constituyente, cargo que ha ejercido, y ahora parte ahí de la Comisión de Armonización. Felipe, de nuevo, muchas gracias por estar acá, muy bienvenido. Estamos muy contentos de tenerte. Muchas gracias, María Teresa, por la invitación, felicitaciones por la instancia. Creo que siempre es importante fortalecer el diálogo y la conversación, que en momentos tan difíciles para el país de transición, creo que es cada día más relevante. Así que felicitaciones por la actividad y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, como le comentaba yo a Felipe, la idea es que Felipe haga una exposición bastante libre sobre los puntos que él determina que nos quiere comentar respecto del borrador de nueva Constitución, y después de que termine, que cada uno de nosotros vaya haciendo preguntas a través del chat y vamos comentando en esta hora que Felipe nos regala. Así que espero que todos podamos aprovechar de tener esta interacción tan directa con Felipe y que él nos vaya iluminando respecto de este borrador. Así que Felipe, toda tuya la pantalla. Bueno, muchas gracias, María Teresa. Bueno, saludar a todas y a todos quienes están hoy día conectados, agradecerles por su buena disposición. Trataré brevemente de dar algunas luces, a mi juicio, de los objetivos del proceso, los objetivos del texto, y cuáles de aquellos se han ido cumpliendo, cuáles no, y cuáles, a mi entender, muy subjetivo, por cierto, a mi entender, son los elementos positivos del texto y aquellos elementos que son, a mi entender, evidentemente negativos del mismo. Consecuencia, y cuáles son las consecuencias que de ello podrían derivar, y si el tiempo me alcanza, aventuraré, digamos, algunos efectos de lo que podría ocurrir en caso de una u otra opción ciudadana. A ver, cuando la madrugada del 15 de noviembre Chile parecía ahogarse en la posibilidad real y cierta de sumarnos al continente latinoamericano, de que el presidente de la República electo democráticamente cayera, así de fuerte era la situación, la política logró ponerse de acuerdo en torno a una salida institucional. Y esa salida institucional consistió principalmente en asumir que la ciudadanía estaba desconociendo lo que la política estaba realizando. Y por tanto, entregarle el poder de decisión a los ciudadanos. Es decir, la democracia representativa entiende que tiene un problema de legitimidad y le entrega el poder a la democracia directa para que vía un plebiscito se tome la decisión si quieren avanzar o no en un proceso de nueva constitución. ¿Por qué nueva constitución? Recuerden ustedes que más allá de que esto fuera una retórica de un sector del país, había constante, y lo digo con mucha propiedad también, una camisa de fuerza del texto constitucional en torno a ciertas reformas que eran importantes. Y creo que uno de los elementos que contribuyó de manera decisiva a, yo diría, el descrédito ya no solo de origen, sino de consecuencias constitucionales, fue el Tribunal Constitucional con sus fallos en torno al tema de la Ley de Protección al Consumidor, de la interrupción del embarazo en 3 causales y un conjunto de otros, digamos, que fueron generando una situación donde al final del día la ciudadanía empezó a observar que más allá de los esfuerzos del legislador, había una camisa de fuerza que impedía los grandes cambios, y eso obviamente se llamaba Constitución Política, razón por la cual tanto la presidenta Bachelet manda un proyecto al término de su gobierno y luego terminamos en este plebiscito. Basta recordar una pequeña memoria que si uno revisa los programas de gobierno, desde Patricio Elwin en adelante,
todos los presidentes de la concertación, todos los programas de gobierno, consignaban una nueva constitución o reformas constitucionales, todos. Evidentemente, eso revela que la llegada de la democracia en 1990, si bien tiene muchas virtudes, y también hay generosidad de uno y otro sector, también se realiza sobre la base de, más bien, no un acuerdo constitucional, sino más bien una idea de decir, bueno, es lo que hay, no tenemos posibilidad de cambio, pero tenemos que reivindicar la posibilidad de cambio. Y las reformas del 2005 del presidente Lagos son reformas muy importantes en ciertos enclaves autoritarios, pero desde el punto de vista de la estructura esencial de lo que se ha llamado las trampas de la Constitución del 80, no se tocaron. Y es más, la existencia de senadores designados se reemplazó por un sistema, por una entidad o una institución contramayoritaria, el Tribunal Constitucional. En consecuencia, se establecieron mecanismos ahí, digamos, de compensación, porque era evidente que había un sector que no quería hacer estas modificaciones. Luego, quiero decirlo también con mucha responsabilidad, como presidente de la Comisión de Constitución del Senado, avanzamos en la posibilidad de un acuerdo en materia de reforma constitucional, pero recibimos y le digo recibí en primera persona, el rechazo absoluto de parte de un par de senadores de la comisión, que la idea era justamente avanzar en un texto, pero bueno, porque nos decían que esto era un problema de los políticos y no el problema de los ciudadanos. Bueno, el 80% del plebiscito nos demostró algo distinto. Ahora, dicho eso, el plebiscito decide iniciar el proceso constituyente y luego del plebiscito, y esto no es menor, luego del plebiscito, y yo no participo en esas negociaciones, se producen acuerdos políticos destinados a cambiar la modalidad electoral de quienes van a resultar electos o electas. Por de pronto se incorpora la paridad, que no estaba antes del plebiscito. Se incorporan los escaños reservados, que tampoco estaban antes del plebiscito, en consecuencia, y se permite la llegada de independientes, es decir, la posibilidad de que los independientes pudieran hacer pactos, ¿no? Y eso genera un cambio en el escenario electoral que se traduce finalmente en los resultados que todos conocimos, digamos, y en la correlación de fuerzas que hoy día tenemos. Si uno mira hoy con perspectiva incluso algorítmica, de poder identificar dónde se ubicaron los determinados sectores, léase los independientes, los pueblos originarios, bueno, yo creo que de independientes tenían bien poco, y de pueblo originario tenían mucho, pero estaban más bien cargados, porque si uno mira las elecciones donde hay mayor población de pueblo originario, Araucanía, por ejemplo, la derecha siempre saca más votos que la izquierda. Pero cuando uno mira las votaciones de los pueblos originarios de los 17 representantes, bueno, esos terminaron siendo un aliado de la ultraizquierda, digamos, en todas las votaciones que uno ve, y eso lo demuestran los algoritmos que han estudiado las votaciones de cada uno de nosotros. Bueno, en ese escenario entonces se desarrolla el proceso constituyente. ¿Cuáles eran los objetivos del proceso? Primero, darle una salida institucional a una crisis política, social e institucional de Chile. Luego, y evitar, digamos, la fractura de la democracia. Un segundo objetivo era lograr mayor nivel de unidad nacional en torno a un pacto social. Es decir, cómo nos dábamos un pacto social que no estuvieran los futuros programas de gobierno como una reivindicación de un sector o del otro. En definitiva, no quiero decir con esto la frase cliché o el libro de mi amigo Patricio Zapata, de la casa de todos, pero que por lo menos tuviese unas visiones compartidas, o que al menos, si no iba a tener visiones compartidas, que estableciera, reconociera los valores y consagrara los principios y las reglas de funcionamiento para que aquellos que resultaran electos en el futuro, sean de un lado o del otro, pudiesen llevar con toda tranquilidad o manifestar o plasmar sus ideas en un programa de gobierno y no estuvieran coartados por la Constitución. Es decir, que no fuera una Constitución que impusiera una determinada visión. Bueno, si uno lo mira desde la perspectiva de estos objetivos del proceso, yo creo que no se cumplieron. Yo creo que no se cumplieron y el proceso constituyente ya no puede lograr mayor unidad. Creo que hoy día Chile está más dividido que lo que estaba antes del proceso. Antes del proceso había más beligerancia, más vehemencia, más violencia. Hoy día vemos niveles de violencia inusitados también, pero además un nivel de polarización, no solo en torno al texto, sino en torno al proceso mismo. Y eso es muy complejo, ¿no? Porque las democracias
occidentales, cuando han hecho procesos constituyentes, requieren que en los procesos de validación ciudadana, de democracia directa de salida, tengan una amplia mayoría, porque se entiende que Lazo, los convencionales, o Lazo, el poder constituyente, en cualquiera de sus formas, ha logrado incluir las diferentes visiones de la sociedad en un pacto social de unidad. Y eso yo creo que ya no es posible, y la Comisión de Armonización no va a poder hacer nada al respecto, porque ya los temas estructurales están instalados. Luego uno dice, ya, los objetivos del proceso no se lograron como proceso político o proceso sociológico, pero bueno, vamos a ver cuáles son los objetivos del texto. ¿Cómo se evalúan las constituciones? Es cierto que hay gente que va a decir, mire, este artículo es fantástico y por tanto yo voy a aprobar el texto. Otros dirán, mire, este artículo es pésimo y por tanto yo voy a rechazar el texto. La pregunta ¿es legítimo evaluar un texto constitucional mirando algunos artículos en particular? Bueno, a diferencia de un reglamento, a diferencia de la ley o de un proyecto de ley, las constituciones son un cuerpo orgánico, son un todo, son una visión de sociedad o al menos un pacto social que busca instalar los valores, principios y reglas de una sociedad determinada. Y por tanto tienen que ser evaluados en su conjunto. Y ahí entonces cuando uno dice, bueno, a ver, veamos, y entonces, si lo vamos a evaluar en el conjunto, ¿cuáles son los objetivos que uno debería tener en vista al momento de evaluar un texto constitucional? A mi entender, una constitución debe aportar decididamente a mayores niveles de cohesión social como un elemento de estabilidad democrática. 2, debe aportar a una buena gobernanza, lo que también se llama la gobernabilidad. 3, debe lograr establecer una distribución equitativa del poder, desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista social, es muy importante. Y adicionalmente, debe proteger libertades, porque una de las funciones de la Constitución, que a veces se le olvida a los constituyentes, a los y las constituyentes, es que la Constitución también actúa como un límite al poder, es decir, como una garantía de los ciudadanos para limitar el poder de quien los ostenta. Diciéndole, mire, usted, estas son las reglas de funcionamiento y usted no puede salirse de esto. Y en consecuencia, creo que también el régimen de libertades tiene que ser un elemento. Si tenemos estos 4 elementos de evaluación del texto, la pregunta es, ¿cómo el texto que se nos está proponiendo, el que estamos proponiendo, es un texto que cumple o no cada uno de estos elementos? Y veamos, por ejemplo, ¿aporta en cohesión social? Yo diría decididamente sí, aporta en cohesión social. ¿Por qué? Primero porque, más allá de una definición retórica, la existencia de un Estado social y democrático de derecho, lo que hace en la práctica es que se contrapone a la idea de este Estado subsidiario que mira cómo el mundo privado hace todo. Y el Estado subsidiario tiene que mirar y contentarse con mirar y regular tímidamente, porque la Constitución le dice que no puede meterse en muchas cosas. Aquellos que creemos en más bien un ideario socialdemócrata, entendemos que el Estado tiene que tener un rol más bien estratégico, no operativo, estratégico. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que Estados Unidos, que es la cura del capitalismo, del neoliberalismo, y es indicado como un imperialismo a vencer por la izquierda ultra chilena y mundial, tenga una estructura de Estado que permita incluso prohibir la venta o adquisición de empresas por parte de capitales extranjeros cuando puede poner en riesgo la seguridad nacional? Eso es la participación del Estado. Bueno, en Chile eso no se puede. Y no se pudo. Cuando una empresa con capitales estatales chinos compró ni más ni menos que una empresa de distribución eléctrica que maneja el 72% de la distribución eléctrica del país. 72% de la distribución eléctrica del país. Y cuando nosotros planteamos esta idea, dije, no, pero ¿cómo se le ocurre? Me dijo que está en la ruleta, pero ¿cómo se le ocurrió a usted que una entidad pública se va a meter en negocios privados? Bueno, porque lo que está en riesgo es la seguridad nacional. Bueno, quiero decir acá es que cuando se exacerba la idea del Estado subsidiario, se generan estos problemas. Ahora, no voy a entrar en la disquisición más bien ideológica del Estado subsidiario, porque en estricto rigor,
Suecia, Alemania, Dinamarca tienen Estado subsidiario, pero es otro concepto Estado subsidiario, donde el Estado participa activamente, es otro concepto que dice relación con la reacción, digamos, ante la famosa encíclica de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, da lo mismo. El punto es que avanza en eso al consignar la idea del Estado social y democrático de derecho y al instalar la idea de que hay ciertos derechos sociales básicos garantizados independientes de la capacidad de pago de las personas: educación, salud, vivienda y pensiones. 4, por lo menos. Pero la consagración constitucional es garantía de cohesión social. No necesariamente. Porque si uno mira la evidencia, los países que tienen más derechos constitucionales tienden a tener regímenes más autoritarios, y eso es un problema. Mientras que aquellos países que tienen menos derechos garantizados en la Constitución tienen más capacidad de materializarlos. Y por tanto la extensión de los derechos sí importa a la hora de el nivel de cohesión social y de posibilidad de mejorarlo. Pero aquellas constituciones que son extensas en derechos sociales, que son inflacionarias en derechos sociales, tienen también normas que permiten favorecer la inversión como un elemento para allegar recursos para poder financiar estos derechos sociales nuevos. Bueno, nuestra Constitución tiene la primera parte. O sea, nuestro proyecto constitucional tiene la primera parte. Consigna o consagra un conjunto de derechos sociales, pero no consagra ninguna norma para facilitar la inversión. Y eso es un problema. Es un problema práctico, porque en 30 años de la concertación, el gasto público se multiplicó por 6 veces. Pero esas 6 veces que se multiplicó el gasto público, el 80% de ese gasto provenía del crecimiento. Y el 20% de reformas tributarias. Entonces, evidentemente, el crecimiento es condición sine qua non para poder financiar el gasto social. Bueno, ahí tenemos un primer punto. La extensión de los derechos, la universalidad de los derechos, a mi juicio, es un tremendo error, incluso ideológico. Porque universalizar derechos implica que un Estado como el nuestro, que no es un Estado rico, tenga que financiarle derechos o tenga que financiarnos derechos a aquellos que tenemos más. Y eso no corresponde. En consecuencia, creo que se confunde ideológicamente o no se tiene conocimiento ideológico para poder fundar algo como de esa naturaleza. Luego, para ir avanzando un poco más rápido, creo que el segundo elemento, entonces, raya para la suba en materia de derechos, tenemos un conjunto de derechos que están hoy día consagrados en el nuevo texto constitucional que no necesariamente van a ser materializados porque no tenemos normas correlativas que faciliten la inversión como elemento de crecimiento para financiar el mismo. Segundo, Felipe, una preguntita ahí para que la vaya pensando también. En el fondo, ¿cómo equilibramos esa agenda de derechos sociales con esta agenda plurinacional? ¿Cuál es el corazón de esta? Allá voy. Ah, ya, perdón. Ya voy. Porque el segundo elemento que yo decía que para valorar la Constitución es si le da gobernabilidad al país. Y en esa gobernabilidad o buena gobernanza, que es requisito básico, digamos, de la democracia, porque si no se deslegitiman los procesos democráticos y la gente empieza a mirar para el lado, cuando mira para el lado, mira al populismo, al autoritarismo, etc. Ahí hay 2 elementos que a mí me parecen muy complejos. Primero, que el sistema político quedó muy mal resuelto. No hay un sistema. Esto, si fuera un reloj, la cuerda no agarraría el enjambre necesario para poder, el engranaje necesario para poder hacer girar el reloj. No hay un sistema político, hay un conjunto de normas, una especie como de salpicón de diferentes sistemas. Entonces usted dice, vamos a tener un presidencialismo atenuado. Ya, un presidencialismo atenuado con unicameralidad. No, perdón, es que el sistema unicameral es el sistema de regímenes parlamentarios en general. Pero usted va a tener un presidencialismo, tiene que tener como contrapeso un sistema bicameral, que además se contrapesen entre sí. Porque si no le va a pasar lo que ya ocurrió, si esto aquí es cosa de mirar la historia mundial. En Italia hicieron una modificación como esta y fue un proceso político desastroso, porque no se pudo arreglar. Porque hay problemas políticos arreglables y otros no arreglables. Y cuando usted, por ejemplo, le da todo el poder a una cámara determinada, cámara a la cual además le mete la mano en la urna, porque usted va a tener una cámara paritaria, es decir, ya tiene que tiene que haber 50% de mujeres, pero adicionalmente, en el resultado, pero adicionalmente
tiene que tener representación de escaños reservados. Bueno, entonces ocurre que usted va a tener escaños reservados y puede ocurrir lo de hoy día. Sacaron el 4% de los votos y representan el 12% de la convención. O sea, usted va a tener un subsidio en la Cámara de Diputados. Y si votan los electos en la Cámara de Diputados como votaron en la convención, usted tiene un subsidio a la izquierda más radical. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no? Bueno, primer punto. Segundo, no garantiza gobernabilidad porque el presidente de la República, si bien se le entrega el veto nominalmente, esto igual que los derechos. Es un veto que no tiene valor. Y no tiene valor porque en la práctica lo que ocurre es que en estricto rigor el presidente, si va a ejercer el veto, lo pueden insistir por 4/7, que es nada, digamos. En una cámara unicameral con intervención de los votos, no es mucho el esfuerzo que tiene que hacer. Entonces tenemos un problema. Y si adicionalmente le permite a usted, a esa Cámara de Diputados y Diputadas, presentar proyectos que roben gasto fiscal, bueno, esta discusión ya se dio. Y aquí lo que no quieren entender algunos es que la reforma para eliminar esto no la hizo Pinochet, la hizo Allende. En 1970 hubo un gran acuerdo político para terminar con los proyectos que rogaban gasto de parte del Parlamento. ¿Por qué? Porque tenían la economía tremendamente inflada, digamos, de proyectos que rogaban gasto y por tanto teníamos una crisis económica de financiamiento público enorme y no había ningún tipo de regla de responsabilidad fiscal. Y ahí es cuando entramos al segundo punto que tú planteabas, dentro de la gobernabilidad. Las constituciones tienen que... los países no son consecuencia del azar. Los países son acuerdos de voluntades de hombres y mujeres que deciden vivir juntos, se dan un pacto social y ese pacto social fortalece aquellos aspectos que los unen, que los motivan a vivir en conjunto. Bueno, esta constitución, este proyecto de constitución tiene un marcado rasgo identitario. Es decir, en vez de englobar a los hombres y mujeres, católicos, laicos, judíos, musulmanes, lo que sea, de pueblo originario o de colonias alemanas o inmigrantes peruanos o argentinos, bajo el concepto de personas, comienza a hacer distinciones. En consecuencia, tenemos que los derechos, eso mismo que estábamos hablando recién, esos inflacionarios de derechos, van a ser distintos si son ejercidos por, o pretenden ser ejercidos por personas de pueblo originario, por grupos socialmente, históricamente excluidos, o por mujeres o por hombres. Entonces va a ser distinto. Y eso ya genera, para quien gobierna, para el Estado, un problema práctico. Si nos vamos al tema de la plurinacionalidad, nosotros revisamos 201 constituciones con nuestro equipo de asesores. 201 constituciones. En 2 de ellas se ocupa el concepto plurinacionalidad. Ecuador y Bolivia. Cuando uno va a ver las constituciones de Ecuador y Bolivia en materia de plurinacionalidad, no le llegan a los talones a lo que se está proponiendo en Chile. Porque en Chile se está proponiendo, primero, que son consideradas naciones preexistentes. Se les reconocen derechos ancestrales en torno a la tierra, en torno a todo tipo de agua, etc. Se establece un reconocimiento expreso de su relación con aspectos inmateriales de la naturaleza, que puede tener una amplificación que no sabemos cuál es el límite, digamos. Se reconoce no solo el tema lingüístico, que me parece muy bien, pero a su vez también se establecen las autonomías territoriales indígenas, con personalidad jurídica, patrimonio, con facultad de autogobierno, autoadministración y de autorrepresentación, e incluso con jurisdicción, estamos al último punto, es decir, también un sistema de justicia. Y aquí quiero decirlo con todas sus letras. Cuando al inicio de la discusión se planteó la idea de la justicia indígena, yo dije, yo estoy completamente de acuerdo, porque esto ocurre en Nueva Zelanda, en Canadá, en Estados Unidos, en México, en muchos países. Pero para temas de vecindad, entre personas de la misma comunidad, porque además no es lo mismo una persona, un comunero de la comunidad aymara que de una comunidad mapuche. Y dentro de las comunidades mapuche no es lo mismo los pehuenches de Alto Biobío que los mapuches de Angol, o en Cañete, en la comuna de Cañete, las propias comunidades tienen rivalidades entre sí. Entonces, crear un sistema de justicia vecinal, de comunidad, de convivencia, parece de toda lógica, solo entre personas de la misma comunidad, para no generar problemas entre ellos. Pero no le pusieron límite. Entonces ahí me dijo el convencional, no voy a decir, un convencional de la Comisión de Justicia me dijo... ¿Qué convencional, perdón? ¿Cuál convencional? Viera. Me dijo, no me preocupa, si eso viene en el bloque 2.
En el bloque 2 no llegó, me dijo, no, en el bloque 3 lo vamos a poner los límites. Y el bloque 3 no llegó, me dijo, no, en el pleno no se pudo poner, y ahora me dicen, no, en la ley. Y le digo, ¿cuál ley? ¿La que va a ser la Cámara unicameral? Esa que se aprueba por mayoría simple. Esa va a poner el límite. O sea, hoy día podría ocurrir que el episodio de la ministra Siches fuera juzgado, eventualmente, por un tribunal indígena. De Temucuicuy. Arrastrando a alguien no indígena, porque no hay límite hoy día, no existe el límite. Entonces, bueno, hay dos alternativas. O la justicia indígena se limita considerablemente, o vamos a tener niveles de enfrentamiento extremadamente complejos entre comunidades y entre comuneros y no comuneros. O bien termina con la lógica de los tribunales contenciosos administrativos de 1925, donde nunca se dictó la ley, digamos, y nunca ocurrió. También puede ocurrir eso, no lo sabemos, esa prueba. Entonces, ahí tenemos un problema muy, muy delicado. Yo me atrevo a decir con total responsabilidad que en materia de plurinacionalidad, Chile va a ser un experimento global. No hay otro país que tenga esta cantidad de elementos. Y cuando uno mira el texto, los 499 artículos, récord global, digamos, superado con creces la Constitución de India, 448 artículos, uno observa que está la repetición constante y uniforme en muchos de estos artículos del tema de plurinacionalidad, pueblo originario, cuando en realidad lo que hubiera ocurrido, lo que hubiera correspondido, que planteamos algunos al principio de la discusión, era que pusiéramos dentro los principios constitucionales, ¿no? El tema de la interculturalidad, la multiculturalidad, y con eso resolvíamos el problema, porque todos los artículos entendían que tenían que incorporar el concepto de la multiculturalidad, pluriculturalidad en cada uno de sus quehaceres, ¿no? Y la paridad también, por cierto. Entonces, creo yo que ahí se cometieron errores. Luego, otro elemento que me parece muy delicado es que, por ejemplo, en materia, lo que convoca, por ejemplo, el mundo productivo, las normas redactadas en materia de derecho a huelga son extremadamente preocupantes. Yo soy partidario de la titularidad sindical, siempre lo he sido, pero me preocupa enormemente la negociación por rama, porque la negociación por rama puede traer consecuencias inesperadas para quienes la redactaron. Por ejemplo, imaginémonos que se produce una negociación por rama entre una gran empresa forestal y una pequeña empresa forestal. Podría ser ese el mecanismo donde la gran empresa forestal le otorgara en el proceso de negociación altos beneficios a sus trabajadores con el objetivo de hacer inviable financieramente a su competencia menor. Entonces, cuidado, ahí tenemos un problema. El pequeño empresario no puede igualar las condiciones, digamos, de una negociación ramal cuando hay grandes empresas. Dos, la negociación territorial. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La negociación territorial no se sabe. Está tan redactado tan ampliamente que no, la verdad no sabemos. Tres, el derecho a huelga en ninguna parte, y se rechazó expresamente cuando lo propusimos, contempla la condición de pacífica, que es un elemento que está dentro de los estándares de la OIT. De los estándares aceptables de la OIT. Luego, el derecho a huelga se establece solo como excepción, que no puede haber derecho a huelga, o sea, que no hay derecho a huelga de las Fuerzas Armadas y de Orden, por razón lógica, pero además también dice que la ley solo podrá limitar cuando afecte la vida, la seguridad y la salud. Tres elementos. Y la pregunta es, a ver, cuidado, entonces no podría haber una ley de servicios esenciales que dijera, por ejemplo, que la industria de las telecomunicaciones tiene que tener 24/7 un servicio crítico, o que los bancos, o que los sistemas de pago. Entonces, imagínense lo que puede ocurrir, ¿no? Que de pronto podamos tener una situación donde no se puede retirar la plata del banco porque hay una huelga, o porque, no tengo idea, los funcionarios de la empresa de energía o de telecomunicaciones, que no afecta la vida, digamos, bueno, no sé, se fueron a huelga y entonces no hay servicio. Bueno, eso es un problema. Pero además usted le dice, no contento con ello, la norma dice que el sindicato es el que fija las razones de la huelga, que pueden no estar limitadas por la relación laboral. A ver, un momentito. O sea, podría ocurrir que en la Cámara de Comercio de Santiago los funcionarios se vayan a huelga por la libertad de los presos políticos. Bueno, pero ¿qué capacidad tiene la Cámara de Comercio de Santiago de resolver el problema de los presos políticos? Es una definición política. Entonces, lo que creo yo es que aquí se pretendió instalar una idea de dar mayor poder a los trabajadores, cosa que me parece adecuada, razonable, que se cumplía con los estándares internacionales, que Chile estaba bastante por debajo, pero se terminó pasando a hoy día a un desincentivo a la contratación.
porque evidentemente con estas condiciones está dado, digamos, el incentivo para tercerizar. Obvio, pues. ¿Sí? ¿Por qué voy a tener este tipo de conflicto? Lo que es peor, imaginémonos, por ejemplo, que un sindicato muy poderoso obliga a la empresa a negociar con una huelga por una reivindicación, no sé, del país, por más descentralización, da lo mismo, porque el medio ambiente sea, no sé, que el día esté nublado. Bueno, esa empresa, para poder sobrevivir, va a pagarle lo que sea a ese sindicato para que termine la huelga. Pero no nos perdamos. Todos sabemos que al final del día la empresa le va a endosar ese costo a los clientes. Digamos. Entonces, se nos puede encarecer la vida a chilenas y chilenos a partir de elementos de mala redacción. Entonces, quiero decir... Y eso mismo que decías tú también, Felipe, que se desprotege a la pyme frente a una mala política de una gran empresa, por ejemplo, que quiere eliminar esa competencia, y eso también es muy grave. Nosotros en la Cámara tenemos 72% de pymes también, y nos preocupa sobremanera que este tipo de herramientas sean utilizadas en contra de una pyme que a lo mejor no va a poder tercerizar, porque no tiene capacidad para aquello. Bueno, Y por entonces, eso existen los sueldos mínimos y una serie de ayudas respecto del nuevo sueldo mínimo, por ejemplo, para las pymes, porque se entiende esa realidad y parece que esa realidad no se hubiera visto plasmada en la Constitución. claro, para terminar, y aquí va una pregunta. O sea, al final del día, el rol estratégico que algunos creíamos que debía tener el Estado pasó a ser un rol también operativo, con la creación de empresas públicas, con la posibilidad, digamos, de avanzar fuertemente en la creación de una institucionalidad pública enorme. Los que hemos trabajado en el Estado sabemos el problema que significa la inamovilidad funcionaria. Y no significa con esto que el que llegue puede echarlos a todos, pero tiene que haber incentivos al buen trabajo. Si va a haber derecho a huelga, bueno, si va a haber derecho a huelga en el sector público, me parece razonable, bueno, ¿por qué no establecemos un mecanismo, por ejemplo, de contratación bajo la modalidad del Código del Trabajo? Porque si tienen la movilidad y además pueden ir a huelga, o sea, son un grupo muy privilegiado respecto al resto de los trabajadores. En consecuencia, creo que hay incentivos en esa materia. Entonces, al final del día, cuando uno hace el balance en estos elementos que yo decía de evaluación, de cohesión social, de gobernabilidad, de libertades, de redistribución del poder, bueno, dice, nos quedamos al debe. Y eso es un problema. Y la definición del 4 de septiembre no es una definición de si seguimos con la actual Constitución o aprobamos este texto. La definición del 4 de septiembre es, ¿queremos que este texto sea el pacto social para los próximos 40 años? 30, 10, 5, no sabemos cuánto va a durar, poco yo creo, o no queremos. Porque lo que está claro es que la Constitución actual se acabó. No tiene legitimidad para seguir después de que 8 de cada 10 chilenos dijeron que no les gustaba. Ahora, ahí será entonces rol, obligación del poder constituido, guiarnos en el camino de salida, más allá que sea popular o no. Y por tanto, alguien me decía otro día, es que el rechazo puede significar grados de enfrentamiento social muy grandes. Y yo digo, mira, depende, porque el rechazo puede ser, no quiero esta, quiero otra. El rechazo además significa, y el presidente Boric así lo dijo, idear una vía de salida, con un nuevo texto, con una nueva forma, y no asumir un texto que a lo mejor no es el adecuado. Perdón, ¿y el apruebo? ¿Qué nos puede ocurrir si se aprueba un texto como este? ¿Qué periodo de inestabilidad podríamos tener? ¿Cuánto va a regir un texto? Lo que está claro es que a lo menos la mitad de la sociedad, o un porcentaje similar, cercano a la mitad de la sociedad, no lo va a interpretar. Y los próximos candidaturas presidenciales vamos a ver repetido lo que vimos de 1990 hasta el 2020, donde un sector de este país va a pedir un cambio constitucional. Es decir, el objetivo del proceso tampoco fue logrado. Eso es un tremendo problema. Felipe, te voy leyendo las preguntas que tenemos muchas. Yo creo que te vas a tener que quedar más que la horita. Hola Felipe, mi nombre es Eduardo. Me he leído casi la mitad del borrador y tengo la duda razonable de cómo se puede administrar un país con tantas divisiones administrativas del territorio y cómo se va a sostener esa carga administrativa. Es súper difícil. O sea, a mí me tocó ser subsecretario del Interior y, por si no saben, el subsecretario del Interior era el jefe de todos los intendentes, los gobernadores, y por tanto tenía la columna vertebral del país. Yo la tenía sentada, digamos, a las 8 de la mañana el día lunes en una videoconferencia, entonces uno ordenaba las cosas. Hoy día eso es imposible, primero ya porque no existe el intendente, está el gobernador regional que es electo, pero cuando en un territorio
va a haber eventualmente 4 autoridades, es muy delicado. Va a estar el gobernador regional con la asamblea regional, va a estar el gobierno de la autonomía comunal, va a estar la autonomía territorial indígena, ¿no es cierto? Y además va a estar la autoridad nacional, es decir, 4 autoridades por mismo territorio. ¿Quién decide? ¿Cómo se coordina eso? Porque la ley dice, la proyecto de constitución dice que se preferirá siempre el ámbito local. Ya, pero pensemos en un alcalde. El alcalde ahora, hoy, tiene un consejo municipal al cual tiene que rendirle cuenta. Bueno, con la nueva constitución, ese alcalde, además del consejo municipal, va a tener un consejo ciudadano al que también tiene que rendirle cuenta y puede opinar respecto a los temas presupuestarios. Pero si en esa comuna viven comunidades de pueblos originarios, podrían armar su propia autonomía territorial indígena, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con capacidad de gobierno y administración, y presupuestaria. Chuta, entonces, ¿cómo el alcalde gobierna eso? Como un cuy, pero que además no rinda cuenta a la autoridad nacional, ¿no? Entonces se genera una situación, a mi juicio, muy difícil de materializar. Esto porque está hecho por personas en las cuales nunca han estado en el servicio público, principalmente, y no saben cómo se administra, y eso es un problema. Otra pregunta acá de Lucas, nos dice, si los artículos de la Constitución fueron aprobados por la regla de los 2/3, no implica que fueran aprobados por mayoría absoluta y por tanto representativa de todos los chilenos. O sea, eso implicaría, aceptar eso implicaría entender que la Convención Constituyente en su proceso electoral no tuvo ningún tipo de intervención. O sea, si hubiese sido elegido el que gana con más votos sale elegido, bueno, claro, eso sería eso. Pero como hay distorsiones desde el punto de vista de la integración, se generan afectaciones. O sea, yo no endosaría... Eso que decías tú, que si se tenía un 2% de los votos, pero se tenía una representación del 17%. En realidad, en el caso de la Convención, el 4 se transformó en 12. ¿no? Claro. Ahora, claro. el punto es el siguiente, es que yo no endosaría los 2/3 de la Convención lineales al país, porque por lo demás yo creo que me atrevería a aventurar que si se aprueba esta Constitución va a sacar menos del 75% que son los 2/3. O sea, me atrevería desde ya a señalarlo. Lo que no significa que sea ilegítimo, ojo, yo no estoy planteando eso, yo lo que estoy diciendo es que a lo mejor es inconveniente, pero no es legítimo. ¿Y es una mayoría? Sí, es una mayoría. ¿Y hay que aceptarla? Sí, hay que aceptarla. Pero hay que aceptar en cuanto al proceso de deliberación, pero no tengo por qué aceptar el contenido. Sí, en el sentido de tener que obligatoriamente que aprobar, porque como hubo 2/3 y es, comillas, la voluntad mayoritaria de la convención, todos tenemos que aprobar. No, cuidado. ¿Sabe qué? No, las reglas del juego señalaban que además había un plebiscito de salida y además no hubo... O sea, cuando hicimos un acuerdo el 15 de noviembre dijimos, claro, hay un plebiscito de entrada que tiene salida. 2 alternativas y hay un plebiscito de salida que tiene 2 alternativas, que son igualmente legítimas. Y ese de salida es con voto obligatorio a diferencia del de entrada y por lo tanto entonces dentro de las reglas del juego, que uno podría señalar también que esas reglas del juego permitían estas distorsiones en la representatividad con unos votos distintos, digamos, estas reglas del juego también señalaron que había un plebiscito de salida y que ese era con voto obligatorio. Aquí otra pregunta de Matías. ¿Cómo un texto que tiene 499 artículos cumple con su principal rol de proteger a los ciudadanos del poder del Estado? Eso era lo que decías tú. Y deja vulnerable a su población a mayoría simple con una sola Cámara. Bueno, aquí hay un problema más delicado. Aquí hay un problema más delicado. Porque cuando una sociedad democrática, quien ejerce el poder, abusa del mismo, supuestamente hay una institución independiente que es capaz de frenar esos abusos por la vía, digamos, del amparo o la protección del ciudadano. Pero cuando el propio texto constitucional establece que el nombramiento y remoción de los jueces, es decir, de los encargados de frenar los abusos del poder, o de amparar la protección de los ciudadanos que se sienten afectados por el mismo, va a ser integrado por por personas designadas por la Cámara de Diputados y del gobierno, y además de los jueces. Lo que hay es que hay 2 poderes del Estado que intervienen, ojo, ya no solo en el nombramiento del máximo tribunal, de los tribunales.
incluso de primera instancia. Eso es muy delicado. Pero a mayor abundamiento, cuando se permite que además ese consejo haga una evaluación de los jueces cada 5 años, yo digo, a ver, cuidado, porque ahí sí que es un problema. Porque una cosa es cuando a alguien lo nombran, pero otra cosa es cuando a alguien lo evalúan permanentemente, cada 5 años, porque en la evaluación, la autoridad política va a mirar cuáles han sido sus fallos, y si le gustó o no le gustó. Alguien me dijo, oye, pero hay ejemplos de esto en el mundo, por ejemplo España. Sí, pues. Y es un problema, y en España es un problema, y esto es un tema de larga discusión, de mucho debate en las aulas universitarias, porque la politización del Poder Judicial es una realidad, y uno sabe si entra un juez de un lado o del otro. Entonces, es como en el Tribunal Constitucional, que está completamente coteado. Yo puedo saber cómo son los fallos de aquí en adelante de cada juez, porque yo sé cuál es la inscripción ideológica. O sea, tenemos miembros del Consejo de Defensa del Estado o del Tribunal Constitucional asesorando a constituyentes. Uno dice, bueno, es evidente. Entonces, hay una relación directa. Bueno, yo no quiero eso para el Poder Judicial. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿están garantizados los derechos de los ciudadanos? Claro, podrían estar garantizados porque uno confía en la tradición republicana de nuestros jueces y juezas, de su independencia, pero que evidentemente van a tener que ahora mirar no solo los intereses de las partes, el derecho, la costumbre, la fuente del derecho, sino que además si los evaluadores van a estar de acuerdo o no. Y ojo, lo que no se ha pensado, como las constituciones son un todo orgánico, miremos una norma que no tiene nada que ver con el Poder Judicial, la reelección presidencial. Me dijo bien un convencional del Frente Amplio, me dijo, ¿pero qué tiene que ver? Mucho, pues. Porque el presidente dura 4 años, pero si usted permite que se reelija por otros 4, va a durar 8. ¿Qué significa eso? Que al año 5 van a evaluar los jueces. ¿Y quién lo va a evaluar? El mismo presidente. Y otra cosa ahí, teníamos nosotros arbitrajes en contra del Estado cuando había materias de inversión o de partes extranjeras podían ir a un arbitraje en contra del Estado, y ahora parece que eso ya no se va a poder, que el Estado no puede ser sujeto pasivo de una demanda en un arbitraje, y por tanto va a tener que ir a tribunales ordinarios, y como dices tú, esos mismos jueces van a ser evaluados. Entonces, ¿quién puede pensar que van a poder sentenciar en contra del Estado en un juicio, digamos? Acá tenemos otra pregunta de Alejandro Salinas. Dice, Felipe, uno de los problemas que veo en el proceso constituyente fue que las comisiones debieron presentar al Pleno textos aprobados por 2/3 o por unanimidad, no simple mayoría. Eso facilitó las ideas minoritarias pudieran llegar al Pleno. ¿Qué opina usted al respecto? Totalmente de acuerdo. Además, habríamos tenido mucho más tiempo para el debate, porque si hay muchas ideas que llegaron con simple mayoría y el Pleno las rechazó, y eso implicó que las comisiones, en vez de estar discutiendo con más profundidad los temas que les correspondían, tenían que estar rediscutiendo lo que ya lo habían rechazado. Claro, y volver a mandar. Esta constitución, este proyecto de constitución, yo creo que es por lejos el que se ha discutido menos. O sea, nosotros, y lo digo con responsabilidad, en la Comisión de Derechos Fundamentales, Felipe, tuvimos 13 minutos para discutir todos los derechos fundamentales. 13, que ni siquiera fue discutir, sino que 13 minutos para poder hacer el discurso. Bueno, Cristóbal Valdés te felicita por la exposición de ayer de Icaremón, que la vio, y la de hoy día también la felicita mucho, y dice que en relación a la misma pregunta anterior, administrar España cuesta hoy día más del doble per cápita que administrar Alemania, básicamente por el costo de todas las administraciones y gobiernos autónomos. Lo que ahora ocurrirá en Chile con todas las asambleas regionales, territorios adscritos y los denominados pueblos originarios. ¿Esto va a pasaría con esta Constitución? Yo creo que sí. Yo creo que es evidente que el gasto público aumenta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ojo con esto. Todavía no se ha dado a conocer, hay un estudio que se está haciendo el Centro de Estudios Públicos sobre los costos de este proyecto. Y esa fue una discusión que yo tuve con algunos convencionales, que les decía, háganse cargo de lo que están haciendo. El proceso constituyente no está aislado del país, es parte del país. Entonces lo que ustedes hagan acá, como la mayoría que tienen, va a implicar que este presidente o los que vengan van a tener que asumir un conjunto de reformas que implican costos del Estado. Les voy a poner un ejemplo. Decía, ustedes
tomaron la decisión de terminar con las cárceles concesionadas. Sepan ustedes que por el solo hecho de terminar con los actuales contratos de concesión de cárceles, hay que indemnizar en 18.000 millones de dólares. Ah, bueno, ese es el problema del gobierno, me decían. Ah, no, pues mi amigo Livio. Si cuando uno está en una responsabilidad pública, entiende que es parte de un todo. Ahora, eso es un aspecto. Dicen, y yo aquí no quiero, hago la advertencia que no tengo la información, pero he escuchado ya algunos informes que señalan que la sola creación de cargos implicaría un aumento en el costo anual, es decir, en el gasto corriente, de cerca de 9.000 millones en remuneraciones. Eso permanente. Permanente, gasto corriente, remuneraciones, ¿no? Subtítulo ahí, exacto. Entonces, insisto, no tengo el dato fehaciente, pero hay que tener cuidado. En definitiva, esto va a salir mucho más caro. Entonces, es complejo porque no solo se le endosa a los próximos gobernantes una responsabilidad de implementar, sino que además se les endosan costos que probablemente son imposibles de cubrir. Ya, paguémosle 18.000 millones de dólares a las empresas concesionarias. ¿Qué vamos a dejar de construir? ¿Hospitales? ¿Escuelas? ¿Comisarías? ¿Viviendas? No, nunca más se construyó una cárcel. ¿Por qué? Porque efectivamente, entre construir una cárcel, donde los presos además no votan, y construir una escuela, un hospital, rinde mucho más electoralmente lo segundo. Entonces, claro, es un problema. Entonces, por eso se genera esta alianza público-privada para, vía concesiones, poder hacer obras que de otra forma no se podrían hacer. Otra pregunta aquí, Eduardo Parker. ¿Por qué el borrador nada explicita sobre las libertades individuales? O sea, hay artículos que establecen no solo la libertad ambulatoria, establecen un conjunto de derechos en materia de libertad, la libertad de culto y otras. No obstante, creo que es una constitución mucho más cargada a los derechos que a las libertades, evidentemente. Aquí vamos a saltar a una de LinkedIn, porque estamos en LinkedIn también. Entonces, aquí preguntan, si se aprobara con una mayoría muy peleada, digamos 51 apruebo, 49% rechazo, ¿en realidad se ve como una aprobación realmente representativa? O sea, el que saca un voto más gana en democracia. Sí, el problema no tiene que ver con la legitimidad de la votación. El problema va a tener que ver con que el texto constitucional no va a gozar de la legitimidad ciudadana mayoritaria entendido en un amplio sentido, para darle estabilidad a este país. Por lo tanto, la misma Constitución no va a ser lo suficientemente estable y es complejo eso al tener que también dictar una gran cantidad de reglamentos, de normas, de leyes. O sea, olvídate lo que va a ser el proceso adecuatorio. A ver, si esta constitución, este proyecto de constitución se llegara a aprobar, habrá que dictar, yo calculo entre 150 y 200 leyes, por lo menos, y de ahí un sinnúmero, centenares, digamos, de reglamentos, de decretos, de aplicación práctica, y veremos si hay capacidad económica para hacerlo y en qué tiempos, ¿no? Pero a su vez también, yo creo, le vaticino una corta duración. Las constituciones, para que sean tales, tienen que tener vocación de estabilidad en el tiempo. Pero cuando son demasiado reglamentarias, carecen de esa vocación de estabilidad, porque la sociedad avanza, sobre todo en la era digital, mucho más rápido que los textos constitucionales y legales. En consecuencia, creo yo que el riesgo de obsolescencia de un texto como este es altísimo al ser tan reglamentario. Y creo que se perdió una tremenda oportunidad de ser la primera constitución de la era del cambio climático y la primera constitución de Occidente redactada en la era digital. Nada de eso dice. Nada. Agencia de Protección de Datos, le vamos a meter un par de cosas, pero desde el punto de vista del desarrollo, me preocupa que no lo enfrenta con esta nueva realidad, la nueva realidad contractual, laboral, por ejemplo. Perdón, la nueva realidad de las expectativas de vida. Si el desarrollo de las ciencias biológicas, de la ciencia médica, ha significado que hoy día las personas se jubilan a los 65 años, a los 70 años, y tengan una sobrevida de 20 o 30 años. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Hay algún sistema de pensiones en el mundo que logre financiar con el mismo nivel de vida activo o algo similar a los pasivos por 30 años? No hay. Entonces el punto es, ¿cómo nos hacemos cargo de eso?
No es una constitución entonces que esté redactada mirando al futuro y mirando la nueva realidad que estamos viviendo, sobre todo después de lo que nos pasó con este virus maldito y la verdad todas las oportunidades que vimos y que nos obligamos a buscar, digamos. Pero mira, No se te cuento algo. En Europa, ¿Mm? la socialdemocracia en Europa que gobernó el mundo de la posguerra y creó el estado de bienestar y lo instaló y tuvo éxito durante tantos años, decenas, décadas, digamos, en Europa, llegó un momento a principios de los 2000 que sufrió una crisis y perdieron todos los gobiernos socialdemócratas. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque no fueron capaces de proponerle a sus electorados una nueva forma en la era digital, en la era del desarrollo económico, en la era verde, digamos, una forma distinta. Porque la gente ya daba por sentado el estado de bienestar, ya la pensión, la vivienda, la salud, no era tema, estaba resuelto. Bueno, pero fíjate qué pasa hoy día. Hoy en Europa tenemos gobiernos socialdemócratas, en Alemania, en Noruega, las elecciones municipales en Italia, en Portugal, en España. ¿Por qué? Porque la pandemia volvió a instalar la idea de que el Estado y el mundo privado tienen que trabajar en conjunto para hacer frente a la protección sanitaria, de seguridad social. Entonces, es una tremenda oportunidad. Y yo creo que este proyecto de constitución se pasa a 4 o 5 pueblos, digamos, del mundo socialdemócrata europeo, que es el que a mí por lo menos me gustaría aspirar como sociedad. Te sigo leyendo porque tenemos muchas preguntas y nos está alcanzando el tiempo. Hola Felipe, 8 de cada 10 personas le dieron una oportunidad a este grupo de personas a redactar un texto para votar posteriormente. ¿Por qué se asume que no se puede volver a la Constitución del 2005 si gana el rechazo? Independientemente de que después se puedan hacer cambios en el Congreso, la centroderecha ya ha realizado gestos de que están dispuestos a cambios razonables. A ver, yo creo que el plebiscito de entrada fue la lápida definitiva de la Constitución del 2005, el 80, como quieran llamarla. Cuando 8 de cada 10 chilenos dijeron, mire, no queremos esta Constitución, eso fue la lápida. Distinto es si quieren esta o no, es otro tema. Pero respecto de esa, no. Y yo creo que ya hay un consenso de que esa Constitución, que también instala un modelo de sociedad determinado, no es la adecuada para el país. Y por tanto, lo que tenemos que hacer nosotros, si es de verdad, la Constitución del 80, con toda la reforma del 2005, es una Constitución analógica para una sociedad digital. Es de otra época. ¿Quién hoy día va a usar un chasis del año 80 para un auto que tiene un motor del 2022? Eso no va a ocurrir. Porque aquellos que somos, comillas, usuarios de la Constitución, léase, hemos estado en el poder, entre gobierno, parlamento, sabemos que hay un conjunto de trabas que es imposible de resolverla. Entonces, creo que tenemos que hacer un nuevo texto, pero uno bueno. Como alguien dijo por ahí, una nueva pero buena, ¿no? Creo que es un punto relevante. Yo no insistiría en ese punto, porque además creo que los que están por el rechazo, si insisten en la idea de dejar la Constitución del 80, están condenados a la derrota. Porque ya hubo una lapidaria respuesta frente a eso. Carlos Terán te pregunta, ¿le parece un camino válido y viable políticamente los decretos con fuerza de ley adecuatorios en el caso que gane la apruebo? No, a mí no me gusta para nada esta idea del Contralor Bermúdez, digamos, de decir, mire, ¿sabe qué? Hagámoslo por decreto. No, por ningún motivo. Aquí hay gente que fue elegida, hombres y mujeres que fueron elegidos como senadores o como diputados. Puede gustarme o no, pero la democracia es hasta que duela. Y por tanto le corresponde es que quienes hagan el proceso adecuatorio sea a través de una ley, como ha sido siempre la historia republicana chilena y en Occidente por lo demás, y aquello que se pueda dejar para decreto será por la vía de una ley delegatoria del Congreso, es decir, el Congreso el que toma la decisión de decirle al presidente, sabe que en esto le delegamos a usted para que usted vía decreto con fuerza de ley lo haga. Pero no es que la convención diga, mire, ¿sabe qué? Esto se hace por decreto con fuerza de ley. Por ningún motivo, porque saltarse al Parlamento, y eso en la práctica es el principio del fin del Estado de Derecho y el comienzo, a mi juicio, de un autoritarismo consecuencial. No nos olvidemos, nunca, que Hitler y Hugo Chávez llegaron al poder por la vía democrática. Es decir, son demócratas de origen, pero transformados en lo que se transformaron después. Y creo que es extremadamente riguroso y cuidadoso para no cruzar la línea, esas líneas que después no se pueden retroceder. Eduardo pregunta, si fue un error al final no haber establecido un quórum sobre el 60% para haber aprobado esta constitución y lo compara un poco con el Brexit en Inglaterra.
si va a estar demasiado No escuché la ajustado. pregunta, perdón. No, que pregunta Eduardo si no fue un error no establecer un quórum calificado para el plebiscito de salida de más de un 60% en el fondo. Claro, uno mirando hacia atrás puede decir hubo errores respecto de cómo le dimos normas a este procedimiento. Pero... Sí, lo que pasa, yo creo que sí, hoy día uno puede plantearlo así, pero recordemos que el plebiscito fue anterior a esas reglas que se pusieron después. Sí. O sea, después del plebiscito se pusieron las reglas de los independientes, los escaños, la paridad, que fueron, digamos, condicionando la elegibilidad de las y los convencionales. Entonces, no tuvimos la capacidad, con anterioridad al plebiscito, de haber previsto esta situación. Sí. Pero Aquí, probablemente pueda haber sido una fórmula. Aquí te voy a hacer una última pregunta de uno de nuestros socios aquí que está preguntando, hay varias más, pero aquí dice Matías, después de escuchar tu sensatez y claridad, da la impresión de que vas a votar rechazo. ¿Vas a hacer campaña activa para rechazar? A ver, primero, yo creo que es muy legítimo que todas las personas que no son parte del proceso tengan tomado una definición con el texto que hoy día llegó a la Comisión de Armonización. Pero no creo, y se los he dicho a los que han incluso manifestado su opción de la prueba al interior de la convención, que sea legítimo que aquellos que estamos todavía en funciones empecemos a decir, mire, ¿sabe que yo voy a rechazar todo o voy a aprobar todo? ¿Por qué? Porque nos pasa que en mi caso yo estoy en la Comisión de Armonización y como te decía antes de entrar en la reunión, yo me voy a jugar hasta el último minuto, para tratar de corregir en lo que se pueda el texto. Si después de todos los esfuerzos me va mal y considero que los elementos que he señalado para evaluar un texto constitucional no son los adecuados, no me va a temblar la mano en manifestar públicamente mi opción, porque ¿saben lo que pasa? A estas alturas yo creo que es muy importante defender convicciones y no defender conveniencia, y a riesgo de ser impopular. Hemos planteado un conjunto de debates internos y externos que a alguna gente le han molestado, pero creemos que son necesarios porque lo que estamos jugando al final del día es el futuro del país, ni más ni menos. Tenemos problemas muy graves como país, eso está claro, y entonces necesitamos soluciones a la altura de esos problemas, creo yo. Felipe, muchas gracias, pero te quería hacer la última pregunta. Tú estás ahí en el Comité de Armonización. ¿Qué esperas de tu trabajo ahí? ¿Qué se puede hacer? Porque parecía que acá en esta instancia no se puede cambiar mucho el texto, se lo puede volver a llevar al Pleno. ¿Qué esperas tú de este último proceso? A ver, yo creo que tenemos que resolver algunas incongruencias, inconsistencias que tiene el texto. Voy a poner un ejemplo. ¿Formales o de fondo? No solo formales, que tienen implicancias de fondo. Te voy a poner un ejemplo práctico. Hay 3 artículos a lo largo de los 499 artículos que hablan sobre la necesidad de la consulta a los pueblos originarios cuando haya proyectos de inversión en zonas donde ellos están. 3. Pero hay uno que habla de consentimiento. Ahí hay una contradicción, porque exigir que la comunidad dé el consentimiento al proyecto es muy distinto a consultarlo. Los estándares internacionales y el convenio 169 hablan de consulta, no de consentimiento. Ahí vamos a tener una discusión. ¿Es eso meterse en el fondo? Probablemente tiene consecuencias de fondo, porque hay una incongruencia. Vamos a tener que resolver eso. O por ejemplo, fíjate lo increíble, ahora a mí lo que molesta de estos segundos es que lo advertimos, pero no nos pescaron, pero no importa. Resulta que se aprobó un artículo que establece que las reformas a la ley de partidos políticos, por ejemplo, requiere de 4/7 de esta Cámara de Diputados y Diputadas. Pero las reformas constitucionales de mayoría simple. ¿Cómo? Pero eso les dijimos, pero ¿cómo va a ser más difícil reformar una ley de partidos políticos que la Constitución? No se meta, nosotros tenemos una mayoría, no sé qué. Bueno, llegamos a esto, hay que resolverlo. Alguien me dirá, como me dijo el otro día, oye, pero trata de que se mantenga así porque es una razón para el rechazo. Oye, perdóname, yo estoy jugando un rol por mi país. Éticamente voy a jugar para que esto sea lo mejor posible. Si después la ciudadanía toma la decisión legítima de rechazar, es otra cosa, pero yo no puedo cargar en mis hombros con una forma de trabajar que no sea la adecuada. Yo creo que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, pues. Sobre todo está en juego el país. Entonces, ese tipo de cosas vamos a resolver, pero no vamos a poder cambiar
el sistema de justicia, justo que no vamos a poder cambiar. Aquí la última sí, porque Patricia, que no había hecho ninguna pregunta, y aquí se me corrió un poco. Se terminan los colegios subvencionados en esta nueva constitución, no teniendo oportunidad de elegir el colegio de mi hijo más que municipales. A ver, yo creo que hay que ser cuidadoso. El sistema, el texto establece la posibilidad de la existencia de colegios públicos, privados y particulares subvencionados. Se establece el derecho de los padres a elegir el colegio donde quieren estudiar. Pero los problemas van por otro lado. Primero, que se establece que los colegios no pueden discriminar. No digo arbitrariamente, discriminar. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer un colegio que es confesional, con un postulante que se declara abiertamente agnóstico? O un colegio, voy a poner un ejemplo, judío, con una persona que no profesa la religión judía. ¿No podría discriminarlo? Eso ocurre en todas partes del mundo. Es un primer problema, el tema de la discriminación en la Constitución, porque si tú no pones la ley, no es problema. Porque la ley, como tiene el mismo rango, permite equilibrar contra las leyes. Como usted no pone la Constitución, en virtud del principio de supremacía constitucional, va a entender derogada todas las leyes que le permiten hoy día hacer esa discriminación. Primer problema. Segundo problema. El texto dice que se podrá financiar la educación privada. Se podrá. No hay certeza. Entonces lo que ocurre es que la pregunta es, ¿quién va a ser sostenedor de un colegio el que no tiene la, no digo garantía, pero por lo menos la certeza de que va a poder recurrir a algún tipo de subvención para educar a sus niños o niñas? Ahí está el problema. No es que se prohíban, pero ahí está el problema, ¿no? Y ahí lo que se produce es que efectivamente, claro, va a haber un desincentivo. Y yo les decía, nuevamente, la convención no cometa el error que cometió el Parlamento en algún tiempo, que es mirarse a sí mismo. Nosotros somos parte del país, le digo yo. Miren hacia afuera, abran sus fronteras, miren un poquito. Veamos la matrícula, evidencia, dato, mata, relato. En Chile tenemos 2.234.000 estudiantes, margen de error, en la educación pública, sea pública o municipal, en esta modalidad de sistema nuevo. Y tenemos 1.900.000 y algo de jóvenes en la educación particular subvencionada. Y ustedes van a poner en riesgo la continuidad educativa de 1.900.000 y algo niños del país. Cuidado. Entonces, no se equivoquen. Bueno, lo hicieron igual. Por eso quiero decir, no está prohibido, pero se pone en cuestión la continuidad de los mismos. Y eso es un tremendo error que creo que va a golpear muy fuertemente a muchas mamás y muchos papás que no quieren que sus hijos vayan mira, voy a poner un mal ejemplo, al Instituto Nacional, que hoy día están quemando la inspectoría y la sala, digamos, o a liceos públicos, donde se producen muchas veces agresiones con armas blancas, digamos, los jóvenes, o peleas, etcétera, y tienen una aspiración un poquito mejor de calidad de educación, pero también de infraestructura más digna. Ahora, ¿hay que fortalecer la educación pública? Yo lo firmo hoy día, aquí y ahora. Sí, hay que fortalecer, hay que mejorar, hay que aumentar el presupuesto, hay que mejorar el profesorado, terminar con los paros de los profesores, hay que ir mejorando la calidad de la educación. Y si la calidad de la educación pública mejora, la migración va a ser natural. Yo lo viví como senador. En la región de Ñuble, los niños y niñas que iban a los colegios particulares pagados comenzaron a irse al Liceo de San Nicolás, que tienen los mejores rendimientos a nivel nacional de educación pública. Es decir, cuando la educación pública es de calidad, el fenómeno naturalmente de migración hacia la educación pública se va a producir. No hay para qué poner en cuestionamiento a los otros. Así es. Bueno, Felipe, muchas felicitaciones aquí todo en el chat. Te agradezco muchísimo. Yo también te agradezco mucho el tiempo, la claridad. Y te deseo lo mejor en esta fase de armonización. Ojalá se pueda llevar ahí a mejor término los artículos que todavía tienen alguna chance de ser mejorados. Así que muchas gracias por el trabajo, porque ese es un trabajo por todos nosotros y esperamos que esto termine bien o que el momento constitucional, como le dicen por ahí, permita una salida que nos dé solución a los problemas que como país tenemos.
Así que No, muchas gracias, María Teresa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, felicitaciones nuevamente por el espacio, por la posibilidad de diálogo. Yo estoy convencido que el 4 de septiembre lamentablemente no va a terminar el proceso constituyente. Gana el apruebo, vamos a tener un periodo ecuatorio muy complejo de reformas sucesivas, etcétera, y gana el rechazo, creo que va a haber una salida institucional para otro proceso, a lo mejor en condiciones distintas, pero lamentablemente el objetivo social o político y social que tenía la convención no fuimos capaces de lograrlo, y eso es una derrota para el país. Así que bueno, Habrá que rescatar lo que de ahí resulte conveniente si es que gana el rechazo, porque seguramente vamos a poder rescatar algo de ese trabajo. Sí, no, o sea, hay artículos muy buenos, insisto, partí diciendo que hay cosas muy buenas y hay cosas que no son tan buenas y otras que son abiertamente malas. Este es un primer ejercicio, vamos a ver cómo sale y si no vamos a tener que repetir el curso, como sucede ahí en la educación, así que vamos a estar ahí trabajando todos. Muchas gracias, Felipe, realmente muy agradecida, muy clara, muy entretenido, así que gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias a todos los que nos acompañaron, adiós.